Muy buenas tardes. A continuación, nuestro parcial Luchas Latinoamericanas junto a Saranzola y Jorge Hernández. Diferentes causas motivaron a los países latinoamericanos a entrar a estas luchas. Por ejemplo, el alejamiento geográfico, la creciente magnitud de los Estados Unidos y no entrar directamente en un conflicto con los europeos. Una de estas luchas o revoluciones está la Revolución Boliviana. Se dio a cabo en 1952 mediante el MNR, que significa Movimiento Nacionalista Revolucionario, en alianza con los comunistas y los liberales. Esto con el objetivo de encontrar un nuevo método socioeconómico en Bolivia. Una de sus figuras más principales y con más relevancia dentro de esta revolución fue Víctor Paz y Hernán Siles, que fueron uno de los sujetos o personajes más influyentes dentro de la revolución boliviana. Después de esta revolución se amplió el derecho al voto en Bolivia y la distribución de tierras. Una de las revoluciones donde más influyeron en Latinoamérica fue la Revolución Cubana, desde 1953 a 1959. Esto se debió a un colapso en la dictadura de Batista y una caída de la República. En el 59 aparece el señor Fidel Castro, que aparece después de la derrocada de Batista y luego gobierna a la isla de Cuba por los próximos 49 años. Después de esta guerra se llevó a cabo y se estableció el nuevo Estado socialista. En 1982 se llevó a cabo la Guerra de las Malvinas. Esta guerra se lleva a cabo entre dos bandos. Por un bando está Argentina y por el otro está Reino Unido. Estos dos países llegaron a guerra por tratar de encontrar la soberanía entre la isla de las Malvinas y Georgia del Sur. Esta guerra dejó un cauce y dejó una historia con más de 800 muertos entre los dos bandos. Después de esta guerra, el resultado fue que la ganó Reino Unido y se evitó una invasión argentina-peruana. Llegando al territorio local, llegamos a este conflicto, a esta lucha que es el conflicto interno armado de Colombia. Esto se lleva a cabo entre dos bandos, que es el gobierno de Colombia y con un apoyo táctico de Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Perú, entre otros, contra todas las guerrillas y todos los grupos al margen de la ley. Cabe resaltar que después de este conflicto se lleva a cabo un diálogo de paz, hubo una mesa con el objetivo de encontrar la paz entre el territorio nacional de Colombia. En 1979 se lleva a cabo la Revolución Nicaragüense. Esta revolución es un poco curiosa, ya que era técnicamente un frente contra una familia, que era el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la familia Somoza, con el objetivo de derrocar al líder o al rey de la familia Somoza, ya que se llevaba como un régimen totalitario en donde solo se decía lo que dijera la familia y no se tenía en cuenta las decisiones del pueblo. Una de sus figuras más representativas fue Daniel Ortega, Rosario Murillo, Gustavo Porras y Carlos Fonseca. Después de esta lucha contra la familia Somoza, se da acceso al poder a los revolucionarios de Nicaragua. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países de América Latina estaban luchando contra la pobreza, la desigualdad y la falta de democracia. Estas luchas estaban dirigidas principalmente por líderes carismáticos que inspiraron a otras personas a buscar cambios significativos para sus países. Ahora vamos a hablar de los movimientos. Uno de los movimientos más importantes de esta época fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue un movimiento que tuvo un gran impacto en toda América Latina y el mundo en general. Fidel Castro, junto a otros líderes como Ernesto Che Guevara, lideraron una revuelta popular que logró derrocar al régimen dictatorial de Fulgencio Batista en 1959. El movimiento tuvo un gran impacto en la región, ya que representaba una alternativa al modelo capitalista y a las dictaduras militares que predominaban en la época en América Latina. La Revolución Cubana estableció un Estado socialista en el país, lo que significó una profunda transformación en la economía y en la sociedad cubana. Este movimiento inspiró a líderes y grupos en América Latina para buscar cambios similares. Otro movimiento importante fue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Fue un importante acontecimiento histórico que tuvo impacto global, especialmente en América Latina.
Este movimiento, liderado por el reverendo Martin Luther King, tuvo como objetivo principal luchar contra la discriminación racial y la segregación en los Estados Unidos. El movimiento por los derechos civiles se caracterizó por el uso de la desobediencia civil no violenta como táctica principal. Para protestar contra las leyes y prácticas discriminatorias, la estrategia era atraer la atención de los medios de comunicación y de opinión pública en general y generar un cambio en las leyes y políticas del país. Además, también hubo luchas en países como Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua y El Salvador. En Chile, el presidente Salvador Allende buscó establecer un gobierno socialista democrático, pero fue derrocado en un golpe de Estado en 1973, liderado por el general Augusto Pinochet. En Argentina, el gobierno militar que gobernó entre 1976 y 1983 llevó a cabo una campaña de represión y violaciones de derechos humanos conocida como la Guerra Sucia. Durante la Guerra Sucia en Argentina, el gobierno militar llevó a cabo una política represiva que incluyó el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición de personas consideradas subversivas. La mayoría de las víctimas eran jóvenes militantes de organizaciones políticas y sociales que se oponían al régimen militar. También fueron perseguidos y desaparecidos periodistas, artistas, profesores, universitarios, sindicalistas y cualquier persona sospechosa de tener vínculos con la izquierda. Según estimaciones, durante este periodo oscuro de la historia argentina, entre 10.000 y 30.000 personas fueron víctimas de la represión estatal de la Guerra Sucia. La Guerra Sucia en Argentina fue parte de un proceso más amplio de represión política y violaciones de derechos humanos. En Nicaragua, la Revolución Sandinista fue un acontecimiento histórico importante en América Latina y tuvo un gran impacto en la política y la sociedad de Nicaragua y de la región en general. La Revolución Sandinista comenzó en 1978 con una serie de protestas populares contra el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Estas protestas fueron reprimidas violentamente, lo que generó una escala del conflicto y una lucha armada por parte de los sandinistas, una coalición de grupos políticos y sociales de izquierda que buscaban derrocar el régimen de Somoza. En 1979, después de una intensa lucha armada, los sandinistas lograron la victoria y tomaron el poder de Nicaragua. Y por último, en El Salvador, la lucha contra el gobierno militar de derecha duró décadas y llevó a una guerra civil de 12 años que terminó en 1992. En conclusión, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo muchas luchas en América Latina por la justicia social, la igualdad y la democracia. Esto fue Luchas Latinoamericanas con Sara Anzola y Jorge Hernández para Historia, Comunicación Social y Periodismo 2023.